representado con el valor de 500 ml. Posteriormente se pide al paciente que haga una inspiración forzada y se registra el volumen de reserva inspiratoria, que es de 3000 mililitros, y se registra una curva que es superior al volumen corriente, y después tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es la expiración forzada y va por debajo del volumen corriente. Y por último tenemos el volumen residual, que es el volumen que queda después de la inspiración forzada, y es de 1200 ml. La capacidad inspiratoria la vemos representada en esta curva de aquí. La capacidad residual es el volumen que queda después de una inspiración de un volumen corriente normal y se le conoce como volumen de equilibrio. La capacidad vital es el volumen que se puede expirar después de una inspiración máxima. Y finalmente tenemos a la capacidad pulmonar total, que incluye a todos los volúmenes. La ventilación alveolar es la cantidad de aire que ingresa en el alveolo para que se dé el intercambio gaseoso. La ventilación alveolar se va a calcular tomando en cuenta el volumen corriente menos el volumen muerto por la frecuencia respiratoria. Sabemos de que la ventilación alveolar está fuertemente relacionada con la concentración de CO2 y va a ser inversamente proporcional, como vemos en esta gráfica. Mientras mayor sea la ventilación alveolar, menor va a ser el CO2 y por ende mayor va a ser el pH. Entonces vemos que aquí sube la ventilación alveolar y el pH aumenta. Asimismo, vemos que cuando mayor sea la ventilación alveolar va a ser menor la cantidad de CO2 y mayor el hidrógeno. A esto se conoce como acidosis. Por otro lado, mientras menor sea la ventilación alveolar, mayor va a ser la cantidad de CO2 y menor va a ser el hidrógeno. La capacidad vital forzada, la cual es la capacidad máxima que circula, que se puede movilizar en un ciclo ventilatorio, pero de manera forzada, es decir, a una velocidad máxima de la que puede realizar el paciente. Y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el cual es el volumen máximo que puede expulsar en el primer segundo de la expiración máxima, la cual va después de la inspiración máxima, y el índice de Tiefenau, el cual es la relación en porcentaje de la capacidad vital forzada en una expiración por segundo. Y ahora vamos a analizar esta relación en dos curvas, la cual primero va a ser la relación de tiempo y volumen, donde podemos ver que existe una elevación máxima del volumen en un corto determinado de tiempo, la cual el volumen máximo va a ser el volumen expirado forzado, el cual se va a alcanzar dentro del primer segundo. Y esta constante que podemos ver aquí va a ser el volumen de aire que le vamos a pedir al paciente que siga expirando, a pesar de haber alcanzado el máximo forzado. Y al final podremos ver la capacidad de Lo calculamos porque es la presión alveolar de oxígeno, que es igual a la presión del aire inspirado de oxígeno menos la presión alveolar del CO2 dividido por aire, que es una constante que está en prácticamente todas las personas de 0,8. Esto se da por un equilibrio en el metabolismo. Entonces, bueno, para entender esto tenemos que entender que la presión atmosférica es de 760 miligramos de mercurio. Entonces, aquí tenemos diferentes gases que, como aquí podemos ver, aquí está su porcentaje. En este caso, como queremos sacar la presión alveolar de oxígeno, entonces vamos a utilizar el valor del oxígeno que está aquí. Entonces, como aquí hacemos una simple regla de 3, que sería 760 es el 100%, entonces el 21%, ¿cuánto será? Esto nos da que es el 159,6%, o prácticamente redondeándolo es el 160 milímetros de mercurio. Entonces, como vemos, este es el aire, o sea, la presión de aire del oxígeno que va a ingresar en la nariz, o así será en la boca. Entonces, vamos a empezar a reemplazar la ecuación aquí. Entonces, aquí nos daría que esto de aquí, como una constante, también podríamos calcular que es 150 milímetros de mercurio. Entonces, esto es el valor que tenemos aquí. Entonces, ¿por qué este valor disminuye? Ya que esto de aquí, como una constante, también podríamos calcular que es 150 milímetros
en mercurio. Entonces, esto es el valor que tenemos aquí. Entonces, ¿por qué este valor disminuye? Es porque aquí ingresa otro gas, que es el agua en vapor. Entonces, aquí tenemos una ley importante, que es la ley de Boyle, que significa que el volumen es inversamente proporcional a la presión, por lo que si metemos otro gas, entonces obviamente el volumen va a disminuir. O sea, perdón, la presión va a disminuir. Entonces, aquí tenemos 150, aquí tenemos menos, y aquí sería igual, la constante sería 40 milímetros de mercurio, y como les dije, la constante de aquí es de 0,8, que es prácticamente la división del CO2 dividido para el oxígeno, que es prácticamente de lo que consumimos en funciones metabólicas. Entonces, esto de aquí prácticamente nos va a dar un valor que es de 100 milímetros de mercurio. Entonces, obviamente esto no va a ser en todas las personas, pero es prácticamente casi como una constante. Por dos vías. La primera es a través de la hemoglobina y se transporta un 97%, y la segunda es a través de difusión facilitada y se transporta un 3%. Tomando en cuenta esto, debemos considerar que por 100 ml de sangre se transporta o existe 15 gramos de hemoglobina, mientras que por 1 gramo de hemoglobina se transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Luego de conocer estos valores, también debemos tomar en cuenta ciertos valores referenciales, como por ejemplo, si saturamos al 100%, vamos a tener que 15 gramos de hemoglobina por 1.34 ml de oxígeno se va a transportar 20,1 de oxígeno, pero tomando en cuenta que no saturamos al 100%, vamos a tomar como valor referencial al 97. Saturamos al 97% transportando 19,4 ml de oxígeno.